Muito boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Carvalho, sou gestor de produto da Fluke aqui na Bresimar. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos nesta sessão técnica. Hoje iremos abordar um tema que eu considero que é bastante interessante. Hoje vamos falar acerca da verificação e da certificação de redes de comunicação industrial. Consideramos que se trata de um tema bastante importante porque hoje em dia o volume de dados que nós temos de transmitir é cada vez maior e para que essa comunicação seja eficaz é necessário termos a nossa rede de comunicação cuidada. Para isso, hoje temos aqui o especialista da Fluke Networks, o António Salas, a quem aproveito desde já para agradecer a disponibilidade por participar neste webinar e pelos conhecimentos que nos vai transmitir. O António tem bastante experiência e hoje com certeza que iremos falar de temas bastante interessantes. Eu irei deixar aqui os meus contactos para que, em caso de alguma dúvida ou algo que não tenha ficado plenamente esclarecida durante esta sessão técnica, podem contar comigo para qualquer esclarecimento adicional. E agora, iria passar então a palavra ao António, que irá ser o líder desta apresentação. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos por estar presentes y poder compartir con todos vosotros esta presentación, dedicada principalmente a verificación y certificación de redes industriales. Espero que mi portuñol pueda ayudar o sea entendible. En cualquier caso, sabéis que tenemos el chat o la opción de question and answer si queréis hacer cualquier pregunta, cualquier duda que podáis tener, por favor, preguntarlo. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezamos con, primero, comentaros que precisamente este año cumplimos 30 años no como Fluke, sino como Fluke Networks o dejando en el mercado equipamientos para las certificaciones y para el testeo de las redes, ¿no? De las redes de comunicaciones, de comunicaciones. Como Fluke Networks realmente empezamos como nombre dentro de Fluke en el 2000, pero los primeros testers para los lab meters o para el mundo de las comunicaciones y de los datos fue en 1992 con la empresa también con uno de los primeros productos que era el Enterprise Light Meter. Los primeros certificadores fueron ahí por el 1995 como DSP o incluso con casas externas como el Pentascanner, el Microtest, ¿no? Y después más tarde también el Omniscanner. Más tarde también se empezó a trabajar en las redes en la parte de fibra óptica con OTDRs específicos como el OptiFiber Pro, que fue el OTDR en el 2002. Y más tarde también empezamos ya con los familia DTX, verificadores, la familia DTX, famosa también familia de certificación de cobre, allá por el 2004. Y en el 2013 salió la nueva versión o la nueva familia de certificadores con la plataforma Versip, que es prácticamente nuestra familia actual de certificadores, útil tanto para fibra óptica como para cobre, etc., ¿no? Los últimos equipamientos que hemos sacado son OTDRs específicos para el mundo del splitter, de los POL, del Positive Optical Networks, el LinkIQ, un verificador del cual hablaremos un poco hoy también porque es importante para redes industriales, y después también el FiberLED, que es un detector, digamos, de fibra activa, ¿no? Además, como microscopios específicos como el FI3000 Ultra Fiber Inspector para MPOs, para el mundo data center, aunque también vale para conectores single LC. La agenda de la sesión de hoy será dividida en varias partes. Primero, un poco queremos hablar sobre la introducción en el entorno industrial Ethernet, sobre el entorno industrial y Ethernet industrial, la problemática y necesidades de medida en el entorno Ethernet industrial, qué soluciones de testeo y certificación son necesarias, cuál es el portfolio de Fluke Networks, que es el servicio de mantenimiento Gold y las promosoes, y para finalizar con las preguntas y las conclusiones. Os ruego que efectivamente, como comentábamos antes, cualquier duda que vaya surgiendo, vayáis ya añadiéndola, ¿de acuerdo?, en las preguntas para ir contestándola posteriormente una a una. Muy bien.
Después, bueno, pues queremos hablar también del entorno industrial, ¿no? El entorno industrial, como sabéis, lo que es las comunicaciones entre diferentes PLCs o la parte robótica, siempre se ha llevado a través de lo que se llaman los fieldbus, ¿de acuerdo? Protocolos de campo, protocolos que se transmitían a través de buses de campo, y no con el clásico RJ45 o cableado de Ethernet, ¿de acuerdo? Aquí veis un poco el panorama y sobre todo cómo estaba el mercado, el market share allá por el 2010, que era todavía un 75, casi un 80% era fieldbus, mientras que Ethernet Industrial era solamente un 20-25%. Esto ha ido cambiando, ha crecido más el Ethernet Industrial de 280% en los últimos años, y la tendencia en el 2025 será que prácticamente se haya revertido, entonces donde tendremos un Ethernet industrial casi al 70% de todas las redes industriales, mientras que el fieldbus se verá reducido al 20%. Al mismo tiempo, el wireless, que no es una tecnología muy amiga, por decirlo de alguna manera, del entorno industrial, por temas de interferentes principalmente, el entorno industrial quiere trabajar en tiempo real, con una comunicación muy segura, y por lo tanto el cableado ofrece esa mayor seguridad, pero el wireless y las tecnologías wireless posiblemente en la parte del IoT, del Industrial Internet of Things, pues cobrará también una importancia adecuada en los próximos años, ¿no? Uno de los protocolos más activos y más utilizados en el Ethernet industrial es el Profibus, y ha sido el Profibus, ¿no? Este ha ido tendiendo a lo que sería otro protocolo del Ethernet industrial, que sería Profinet, ¿no? El Profinet, dentro de lo que es la capa física Ethernet, se puede sustentar sobre dos tipos de protocolo, uno sobre el IP y TCP/UDP, ¿de acuerdo? Y otro sobre el real time, ¿no? Dependiendo un poco de las necesidades de actuación de frente a los actuadores, a los robots, etcétera. Entonces, todos ellos, evidentemente, pueden soportar aplicaciones Profinet sobre TCP/UDP o sobre RT, sobre Ethernet real time. Esto nos permite que mejoremos todos los temas de niveles de enrutamiento, de control, incluso de sensórica, a través del cableado RT. No vamos a hablar hoy de lo que sería el one pair, el single pair, digamos, el SP, que será, digamos, también uno de los factores más importantes y drivers en la Ethernet industrial en el futuro, el single pair Ethernet, el SPE. Es decir, utilizar simplemente un par de dos hilos para la transmisión de Ethernet a unos anchos de banda muy importantes también, con actualización RJ45. Es lo que llamamos single pair Ethernet, pero de eso hablaremos más tarde, no queremos ahora hablar mucho del tema en este momento. Lo que está claro es que a través del Ethernet llegamos a lo que sería la integración tanto del mundo IT como del mundo T. Esto está pasando no solamente en el mundo industrial, también en el mundo residencial, en la automatización de edificios. Todo lo que es IT se está integrando con la automatización, con el control, ¿de acuerdo?, del sistema de la robótica en sí, ¿no? Entonces, el Ethernet industrial, en cierto modo, ¿qué nos está dando? Mantiene todas las características de la tecnología bus, ¿de acuerdo?, pero también las mejora. Mejora en cuanto a determinismo, mejora en cuanto a redundancia y seguridad, por lo tanto, la posibilidad de generar también un multicasting, la posibilidad también de tener de la ciberseguridad y de tener unos controles de seguridad importantes. Aquí hay una polémica o aquí hay un debate mayor sobre el tema de ciberseguridad, que nosotros evidentemente no entramos. Nosotros somos especialistas principalmente en lo que es el control hardware, el control físico del cableado estructurado, por tanto lo que es ciberseguridad no podemos entrar, solamente podemos asegurar el buen rendimiento del cableado en sí, ¿no?, de la capa física, ¿no? Pero también otra de las cosas que mejora el Ethernet es la monitorización, añadiendo a todos estos factores de tecnología bus, añadiendo la fiabilidad del Ethernet, su rendimiento y la capacidad de interoperabilidad con diferentes protocolos, con diferentes equipamientos y con el mundo IT y el mundo OT, ¿de acuerdo? Como protocolos Ethernet industriales hay muchos basados, uno de los más utilizados desde luego es Profinet, con su propio estándar también. Después está evidentemente el EtherCAT. El Profinet, como hemos dicho antes, pues se sustenta principalmente sobre TCP/IP
y después también el real time, el EtherCAT, que es más para control CAT viene de Control Automation Technology, ¿de acuerdo? Este es desarrollado principalmente por la casa de Beckhoff y, bueno, también con una estructura master-slave, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues permite también la transmisión de tramas Ethernet, ¿no? Después está el Modbus, también muy utilizado en el mundo de la automatización de edificios, y el Ethernet IP, que es otra alianza para la transmisión de protocolos Ethernet en el mundo industrial. De hecho, IP no viene de IP de Internet Protocol, sino de Industrial Protocol, ¿de acuerdo? Y es una alianza principalmente que nació en Estados Unidos y que se está desarrollando también bastante, ¿no? Por lo tanto, los beneficios que vamos a encontrar con el Ethernet industrial son, primero, que vamos a poder trabajar con mayores velocidades, mayor volumen de datos, por supuesto, y esto no quita que podamos trabajar, tener latencias bajas y tener prestaciones en tiempo real, ¿de acuerdo? Pues eso es importante, porque no es tan importante quizás en el mundo industrial tener mayor volumen de datos o la posibilidad de transmitir mayores datos, pero sí es muy importante la latencia. Es muy importante que podamos tener prestaciones en tiempo real y podamos trabajar en tiempo real. Podemos también mejorar en cuanto a eficiencia de energía, y eso también incluye lo que es el PoE, el Power over Ethernet, y esto también el Ethernet permite trabajar en ello, evitando otro cableado para lo que sería la alimentación. De hecho, en el single para Ethernet se llama Power over Data, el POD, ¿de acuerdo? Después, la posibilidad de mezclar diferentes aplicaciones o diferentes protocolos de aplicación sobre el mismo medio. Es decir, tenemos un mismo cableado, una misma estructura, y de allí, dependiendo del fabricante, podemos trabajar con un protocolo o con otro protocolo, pero la estructura la tenemos ya, ¿de acuerdo? Y después, el entorno industrial no es el entorno del sector terciario, es un entorno mucho más duro, mucho más agresivo, pero el cableado, hay un cableado específico, un cableado que podemos testear, que está optimizado para esos entornos, ¿de acuerdo? Y no hay ningún problema también para trabajar en un espectro de temperaturas mucho más amplias, ¿no? Por lo tanto, en el mundo industrial, respecto al sector terciario, respecto a las oficinas, al building, nos encontramos con unas redes de cableado que tienen unas necesidades distintas. Es un entorno más agresivo y necesitamos trabajar y ver qué problemática nos encontramos y cómo debemos testearlo, ¿no? La mitad de los problemas en Ethernet, o realmente la mitad, estaría asociado al cableado en sí, ¿de acuerdo? Los problemas en Ethernet en sí. Y la otro 50%, casi el 80%, colateralmente también están asociadas al cableado, ¿de acuerdo? Los típicos problemas de cableado son longitud mayor de la debida, que esos son prácticamente un 10% de todos los problemas que nos encontramos. La conectorización, el tipo de conector, si no se ha utilizado el conector adecuado, si el conector no está bien encrimpado y por lo tanto está generando problemas de diafonía. Otro problema puede ser el cable de no muy buena calidad, problemas de balanceo de resistencia, y después ya nos pasaríamos a problemas de ruido eléctrico y configuración de dispositivos, ¿no? Pero el ruido eléctrico, por ejemplo, que es un problema muy habitual en el mundo industrial, podría ser solventado y solucionado si tenemos un cableado con un balanceo no solamente en resistencia, sino en modo común, que nos permite evidentemente controlar la inmunidad frente a este ruido externo, ¿no? Por lo tanto, como veis aquí, prácticamente el 50% más el 20% va a depender del tipo de cableado que estamos utilizando y del tipo de conector, ¿no? Por lo tanto, podemos tener dos tipos de cables, terminados en campo, ¿de acuerdo?, o preconectorizados. En cualquier caso, en los que son terminados en campo, nos podemos encontrar con mapa de cableado erróneo. Hemos terminado en campo, hemos crimpado mal y por lo tanto tenemos a lo mejor cruces de cable de pares, o uno de los pares no está bien configurado, no está bien, no le corresponde ese pin, etc. Mal trenzado, ¿de acuerdo? Entonces, un mal trenzado puede ser que el cable permita una mayor susceptibilidad al ruido externo al actuar como antena. Podemos tener un problema también de integridad en el apantallamiento. Prácticamente todo el cableado de Ethernet en industrial está apantallado. Si está roto, hay que comprobarlo, porque entonces el efecto es prácticamente el contrario, ¿no? Podemos tener daños durante la instalación, desbalanceo de resistencia, cableado demasiado largo, malos contactos. Estos son todos problemas que nos encontramos con un cable terminado en campo, pero también podemos utilizar y decir, oye, estamos utilizando cable preconectorizado. ¿No tenemos problemas con el cable preconectorizado? Sí los podemos tener,
porque podemos generar un daño por demasiada tensión o por una mala conectorización tras la instalación. Podemos tener un cable igualmente demasiado largo, un mal contacto, podemos generar un problema en la pantalla. Todo eso hay que trabajarlo y hay que estudiarlo, aunque el cable esté preconectorizado, ¿de acuerdo? Entonces, el entorno industrial claramente es mucho más agresivo que el sector terciario, que el sector de las oficinas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos con aceites y contaminantes químicos externos, humedad, ciclos de lavado, determinado tipo de cadena de producción, mayor oxidación, por supuesto mayor temperatura, una variación también muy alta en temperatura, con soldaduras, residuos de soldaduras, vibraciones, flexiones, por lo tanto el cable sufre mucho, ¿de acuerdo? Ese cable hay que chequearlo, y no hay que chequearlo solamente al principio y tras una primera validación, sino hay que chequearlo siempre para comprobar en qué estado está. Como sabéis, en el entorno industrial se utilizó una clasificación de ese entorno basado en los diferentes atributos mecánicos, agentes externos, climáticos, químicos y electromagnéticos. Es lo que se llama el MAIS o el MICE, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo un poco de esos atributos, pues se pueden categorizar, ¿de acuerdo?, en varios niveles, en un nivel bajo, un nivel medio y en un nivel alto. El bajo, por ejemplo, es el entorno de oficina habitual y el alto es el entorno ya de prácticamente el cableado a nivel de robot, a nivel ya donde las soldaduras y las temperaturas son altas, y entonces es donde, por ejemplo, es más agresivo el entorno y donde tenemos que estudiarlo de manera especial, ¿no? Es una mayor seguridad, ¿no? Podemos encontrarnos incluso entornos, como veis en la derecha, con mezclas, es decir, no un entorno MAIS va a ser 3 en todos sus atributos, ¿no? Puede ser 3 solamente en el electromagnético, en el mecánico y no ser en el climático, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí los veis, el atributo mecánico generalmente va a depender del golpeado, de la vibración, del aplastamiento, del impacto. El de ingresos externos va a depender de las partículas de polvo, de la inmersión. El climático va a depender de la temperatura, ambiente, humedad, polución, etcétera. Y el eléctrico, el electromagnético, va a depender de las descargas eléctricas, de la radiofrecuencia radiada, de la radiofrecuencia conducida y de los campos magnéticos, ¿no? Aquí podéis ver cómo se caracteriza o categoriza los niveles E1, E2 y E3 dependiendo prácticamente de los diferentes valores de descarga electrostática, radiación, radiofrecuencia radiada, radiofrecuencia conducida. Esos son los diferentes valores que podemos encontrar, ¿no? No nos vamos a fijar mucho en esto, pero que sepáis que efectivamente en el tema del cableado y sobre todo en el tema del tester, lo que interesa es comprobar, y el tester puede comprobar, el certificador puede comprobar lo que sería caracterizar la inmunidad frente al ruido externo a través de determinados parámetros que se llaman TCL y LTCL. El ruido externo, generalmente, el ruido eléctrico, el ruido de motores, está dañando las bajas frecuencias. Eso significa que me da lo mismo tener un ancho de banda grande, un categoría 6A, si no está bien inmunizado ese cableado. Porque realmente lo que estoy dañando son las bajas frecuencias. Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor aplicaciones en las cuales tengo una baja tasa binaria, 10 megas, me las está dañando porque son precisamente allí donde más daño está haciendo este ruido electromagnético. ¿Cómo comprobamos esto? A través de, como hemos dicho, de los parámetros TCL y DTCL, que son unos parámetros que me implican la calidad de ese cableado frente al ruido externo, cómo puede afectar el ruido, y además categorizado para diferentes entornos y ambientes E1, E2 y E3, ¿no? Aquí lo veis prácticamente cómo se definen esos límites, están dependiendo de la frecuencia en la cual se esté trabajando principalmente, pero es así como se trabaja en ellos, tienen un valor en dBs y vienen estudiados a través de determinados equipamientos. No todos los equipamientos, no todos los testers son capaces de medir esto. De hecho, los estándares habituales no lo miden. Eso es un añadido que debemos configurar nosotros en el tester, ¿de acuerdo? Otro problema, donde hay una mayor susceptibilidad también a la vibración, a la humedad y a la temperatura, ¿no? Pues podría ser el desequilibrio resistivo. Es decir, por ejemplo, nos podemos encontrar con que un cable, un par o un hilo dentro del par, pues tiene una mayor resistencia que otro, ¿no? Entonces, claro, a nosotros no nos interesa
cuando medimos en los estándares la resistencia, medimos la resistencia en lazo. ¿Qué es eso? La resistencia del hilo 1, por ejemplo, en el par 4 o 5, es la suma de la resistencia de uno más otro, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa realmente es medir el desequilibrio, es decir, que no haya un desequilibrio importante entre un hilo y el otro, entre el 4 y el 5, o entre un par y el otro, ¿de acuerdo? En este caso, una diferencia de 0,02 ohmios no es nada, es aceptable, pero nos podemos encontrar con que tenemos un desequilibrio mayor de 0,98 ohmios. Entonces aquí ya el problema es mayor resistencia en un hilo que en otro, hace que haya un desequilibrio y por lo tanto el amperaje es distinto y nos encontramos con una falla potencial de pérdida de paquetes, imposibilidad de transmitir el PoE, por ejemplo, y son condiciones que van empeorando con las vibraciones, la humedad y los cambios de temperatura, que son las características que nos vamos a encontrar en el entorno industrial, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando certificamos, en un principio se nos pide solamente la resistencia. Entonces, la suma de la resistencia del hilo 4 más el 5 puede estar dentro de norma. Sin embargo, el desequilibrio no es correcto. Y eso nos va a dar problemas de PoE y nos va a dar también problemas de pérdida de paquetes, ¿no? Así es como un tester debería visualizarlo, ¿eh? Y un buen tester, en el sentido de que no solamente importa de que nosotros podamos ver que si ese desequilibrio en resistencia, sino también nos importa la resolución de ese desequilibrio. En este caso tenemos una resolución de 0,01 ohmios. Si la resolución es de 0,5 o de 0, pues ya poco podemos hacer y poco podemos comprobar, o de 0,05, porque como veis aquí el límite es 0,15 ohmios, entonces con una resolución de 0,05 poco podemos hacer. Necesitamos una resolución mucho mayor de 0,001. Otra característica del entorno industrial es la conectorización híbrida, ¿no? Es decir, tenemos que certificar o comprobar cableado con diferentes conectorizaciones. Puede ser métrica 12, métrica 8, métrica 12X, etc. Pero también puede ser híbrida, es decir, tenemos a lo mejor que certificar un extremo en el J45, otro extremo en métrica 12. Todo esto el equipo tiene que estar preparado para hacerlo y después a través de ciertas herramientas como son el TDR, por ejemplo, el poder comprobar no solamente en frecuencia sino también en distancia, pues puedo estar comprobando en una típica configuración industrial diferentes conectores en un entorno. Es decir, no un conector en un extremo y en el otro, sino a lo mejor puedo encontrarme hasta 6 conectores seguidos, ¿de acuerdo? De métrica 12, RJ45, etcétera, en toda una red. Y todo eso el equipo lo puede ir detectando y lo puede ir analizando, ¿de acuerdo? Otro tema importantísimo en el cableado del Ethernet industrial es la continuidad de la pantalla, ¿de acuerdo? Pueden haber diferentes tipologías, laminar, mallada, el mix, ¿no? SFTP, FUTP, FFTP o UFTP, una de las más habituales, pero en cualquier caso debe tener continuidad. ¿Cómo estudia la continuidad? Pues la continuidad, además, no puedo chequearla solamente como nivel de continuidad en DC, sino realmente tengo que analizarla en frecuencia para saber dónde está cortada. Y eso es lo que me permite este tester. El tester de Fluke Networks, el VERSIP, nos permite ver dónde está cortada la malla, la distancia en la que está cortada, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, hay algunos testers que solamente comprueban continuidad, ¿qué pasa? Que yo a lo mejor estos racks están conectados a tierra, aunque esté rota la malla y yo hago la medida, él me da que hay una continuidad. Y no es cierto. Por eso es importante que el equipo tenga la herramienta adecuada y sea capaz de medirlo en frecuencia, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Y aquí es donde me mide la distancia de la rotura de la malla en cada caso. Por lo tanto, es importante en el mundo industrial igualmente usar los estándares de cableado de Ethernet industrial o similares, pero principalmente hay unos específicos para Ethernet industrial que son, para el estándar americano es la TIA 1005 y después hay unos estándares que se están desarrollando para la ISO 11801 específicos para Ethernet industrial, porque son estándares que se desarrollaron para reducir los problemas en entornos industriales. Problemas, como hemos dicho, de vibración, humedad, temperatura y especialmente de ruido eléctrico y magnético. ¿De acuerdo? Especialmente ello. Y después, también hay que tener la capacidad de validar o certificar para asegurar que se cumplen los estándares. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. El sistema de cableado incluye no solamente cobre, también fibra, a lo largo de todo el recorrido y comprobar también los conectores en los extremos, no solamente el cableado. Por lo tanto, generalmente lo suyo es para
validar, ¿de acuerdo? Y esto hace que se reduzca mucho el tiempo de puesta en marcha de las máquinas, validar en un principio en el fabricante de la maquinaria, es decir, en el OEM. Es decir, antes de que la máquina sea desmontada otra vez y transportada, habría que comprobar efectivamente y verificar todo ese cableado, que ya está, digamos, de serie, ¿no? Y detectar qué problemas puede haber y cuáles no, y certificar en cierto modo. Después deberíamos validar y certificar otra vez en planta, una vez que se ha montado otra vez el robot o la máquina, se ha montado y entonces ahí comprobar que efectivamente no hay nada roto. Y a partir de ahí documentar, tanto en un caso como en el otro, para comprobar que efectivamente no hay una deriva, no hay un empeoramiento de los resultados. Por supuesto que la fibra óptica también es muy importante dentro de la industria. ¿Esto qué ventajas principales da? Pues, lógicamente es inmune a los campos electromagnéticos y otro campo de interferencia, ¿no? Permite un mayor ancho de transmisión, permite una mayor distancia y también tiene un mejorado en cuanto a dimensiones y en cuanto al peso. Entonces, todo lo que hemos dicho en cuanto a test de validaciones, etcétera, antes con el fabricante de las máquinas y una vez validado en planta, todo eso me va a valer también para el cobre. La medida generalmente que hay que hacer es una medida de certificación que es comprobación de las pérdidas ópticas, ni más ni menos, ¿no? Eso es como se certifica la fibra en sí, el presupuesto de la fibra. Pero también es verdad que es importante porque uno de los principales problemas, la causa número uno de los problemas de fibra óptica es la suciedad, es el conector. Entonces, para eso también necesitamos inspecciones. Inspección a través de microscopios específicos, de un solo conector, de varios conectores, conectores APC, etcétera, que puedan comprobar el buen estado, el estado tanto en cuanto a limpieza, etcétera, de lo que sería el conector en sí. Y por supuesto, muy útil en cuanto a mantenimiento, lo que es un reflectómetro óptico, un OTDR. Un OTDR me da una información muy válida. Quizás en cuanto a potencia y pérdidas de potencia no va a ser tan preciso como un certificador de nivel 1, que está comprobando pérdidas, porque aquí lo que estamos comprobando es la reflexión de la señal. Pero me da una información muy válida cuantitativa en cuanto a dónde se encuentran los eventos, dónde se encuentran los conectores. Nuestro equipamiento además ofrece un mapa de eventos donde muestra los resultados claramente, es decir, traduce lo que es la traza que veis ahí con los diferentes picos debido a los conectores, etcétera, en un mapa de eventos donde puedo ver distancia de los conectores, distancia al final de la fibra, potencia reflejada, explicación de cada elemento, de cada evento, etcétera, ¿no? Aquí, como veis, el mapa de eventos me permite decir, oye, ¿cuántas pérdidas tengo en un conector inicial? Tengo una fibra de 150 metros, pero tengo, o sea, a 100 metros o 50 metros, un latiguillo de 5,31 metros y otra fibra de 51,14, ¿no? Todo eso me lo explica un OTDR y puedo hacer un mantenimiento adecuado, saber si se ha roto, si no se ha roto, si hay una deriva en algún conector, etcétera. Para eliminar también los problemas en cuanto de cableado en sí, pues entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy en cuenta, aunque eso ya no depende tanto del tester, sino de lo que es la instalación en sí. Hay que tener en cuenta de qué tipo de conductores trenzados estamos utilizando, exposición térmica, si son conectores IP67, RJ45, de métrica 12, métrica 8, y después, evidentemente, para eliminar las interferencias, pues una de las cosas más importantes es posicionar, evidentemente, los cables de dispositivos de alto consumo eléctrico y de cables de alimentación, fuentes incluso de interferentes electromagnéticos. Por supuesto, la utilización de la fibra óptica, pero eso no siempre es posible. Utilizar siempre cableado apantallado y utilización de cableado con una característica de balanceo muy alta y con un alto desequilibrio de resistencias. Esto, como os he dicho, estos dos últimos parámetros, TCL y desequilibrio de resistencias, no me lo exigen la mayor parte de los estándares, pero yo, si tengo un test adecuado, puedo comprobarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las soluciones que nosotros ofrecemos como Fluke Networks son, evidentemente, nuestra plataforma principal, Versiv, que da solución a todo relacionado con la certificación y problemas del cableado, tanto cobre como fibra. Tengo módulos para certificación de cobre, módulos para certificación de fibra, multimodo, monomodo, y ambos, módulos de reflectometría óptica, ¿de acuerdo? Para multimodo y monomodo, lo que sea, y microscopios. Generalmente es adaptable a dos tipos de microscopios, al FI1000 o al FI3000, que es un microscopio un poquito más moderno, más potente en esos aspectos, ¿no? El Versiv, digamos, no solamente
soporta conectores de Ethernet RJ45 clásicos, ¿no? Sino que prácticamente soporta los conectores de métrica 12, métrica 12X, híbrido, pero es flexible al máximo, es decir, podemos certificar o podemos comprobar cualquier tipo de conector y de cableado. Simplemente es añadir un latiguillo adecuado y ya está. Y con eso podemos ir midiendo, evidentemente un latiguillo que llamaremos Gold, un latiguillo inicial que nosotros aseguremos que está trabajando en buenas condiciones, ¿no? La certificación es básica, el análisis del cableado es básico, porque si no funciona bien lo que es la autopista de la comunicación, lo que es el cableado, pues podemos generar un problema y una hora de inactividad en producción es muy cara, muy cara. No sé si es tan cara como en algunos data centers de los bancos, en los cuales si se estropea un cable puede estar generando millones de pérdidas, pero efectivamente una hora de inactividad de producción es muy cara y con los certificadores y los testers adecuados podemos prevenir estos problemas, ¿no? Otro comprobador importante que no es certificador es, por ejemplo, el LinkIQ, ¿no? Que se utiliza mucho para el IoT, el Industrial Internet de las Cosas, Internet of Things, Industria 4.0, para mantenimiento industrial, para edificios inteligentes, para POE. Para todo ello se utiliza bastante, no es un certificador, ¿de acuerdo? Es un verificador, ¿eh? Simplemente me comprueba el cableado, es decir, me dice si el cableado es lo suficientemente bueno, por ejemplo, si es el puerto adecuado, pregunta al switch si es el puerto adecuado, el nombre del switch, qué velocidad me está dando, si es duplex, half duplex, me está dando también, pregunta al switch qué potencia está otorgando en cada momento, el PoE, puede alcanzar el dispositivo final, el controller, es decir, a través de ping, por ejemplo, y además puede generar un informe, como ves aquí. No es un informe de certificación, es un informe de validación y verificación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero me da una información rápida de qué tipo de cableado tengo enfrente, cómo está funcionando ese cable y qué información, y pregunta al switch pues el nombre, qué VLAN está trabajando, si es half duplex o no, y además qué PoE puede estar otorgando ese determinado switch. Por lo tanto, concluyendo, ¿qué medidas, cuáles son las medidas de calidad de cableado en cuanto a certificación, medida de PoE, TCL y TCL? Para eso necesitamos la plataforma Versiv, la plataforma de certificación. Y en cuanto a calidad de cableado, a nivel de verificación, a nivel de medida de PoE, a nivel de medida de conectividad, pues nos podemos ir perfectamente al modelo LinkIQ, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo os invito a que visitéis nuestra página web, aquí en https://flukenetworks.com, es, si lo queréis en español, si no flukenetworks.com en inglés, /Industrial Ethernet, y ahí vais a encontrar mucha información. Vais a poder descargaros también notas técnicas y tenéis white papers, vídeos, artículos de base de conocimiento y un configurador online de Ethernet industrial, que es muy interesante. Es decir, pues si queréis ver cómo configurar el equipo, qué tipo de adaptadores tengo que utilizar para determinados protocolos, para determinados conectores, todo eso viene aquí definido muy bien. Aquí hay una pantallazo en la derecha en la que veis que podemos trabajar en modo híbrido, RJ45, RJ45, RJ45 a métrica 12 o métrica 12 a métrica 12. En cuanto a portfolio, bueno, este es un poco el portfolio que nosotros ofrecemos en cuanto a fibra óptica, desde microscopios a certificadores, a reflectómetros ópticos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, pasando por todos los temas de inspección. Aquí veis prácticamente cada uno qué características tiene para ser a nivel comparativo. Toda esta información la tenéis. Esta es una solución del FiberLED que hemos sacado muy recientemente, no hace más de 3-4 meses, diría yo, en la cual, bueno, pues nos da la información de si está la fibra activa o no, a través de una alarma visual o alarma sonora, ambas de ellas. En cuanto a cobre, aquí también tenéis una tablita de los equipos de cobre, verificadores principalmente y cualificadores, hasta el LinkIQ, porque evidentemente el DSX y la plataforma Versiv la consideramos un certificador. Y aquí podéis ver y comparar todas las opciones que hay. Evidentemente, de toda la gama de verificadores, el LinkIQ es posiblemente el más completo, ¿no? Y todos ellos están sujetos a un contrato de mantenimiento Gold, que es, evidentemente depende si lo queréis o no lo queréis, es muy
interesante en cuanto pues este mantenimiento Gold que ofrece, ¿no? Respecto a una garantía estándar. Pues primero asistencia técnica, calibración anual gratuita, una calibración, y reparación gratis, ¿de acuerdo? Anual también, ¿no? No una, sino las veces que sea necesario, ¿no? Y para cada caso, tanto para la calibración como para la calibración, se ofrece un servicio de equipo de préstamo, ¿de acuerdo? Es decir, y una selección de accesorios gratis. Se puede romper, por ejemplo, un adaptador, se puede romper la batería, y la batería y los adaptadores, los accesorios, no tienen una garantía de un año, tienen una garantía de 3 meses, de 90 días. Por tanto, el Gold sí que garantiza que podamos ofrecer una garantía, podemos ofrecer estos accesorios en caso de rotura. Pero lo más interesante del Gold es que no es necesario que nosotros mandemos el equipo a reparar. Nosotros simplemente con una llamada, una ligada, nos recogemos, llamamos a Fluke Networks, y nos recoge el equipo, ¿de acuerdo? Y nos deja el equipo de sustitución. Igualmente, cuando ya está calibrado, reparado nuestro equipo, entrega el equipo al usuario y al cliente y recoge el equipo de sustitución. Es decir, el cliente no tiene que ir en ningún momento, ¿de acuerdo?, a ningún sitio a recoger su equipo o a recogerlo. Simplemente se le recoge en su casa, en su oficina. Y como sabéis, bueno, pues tenemos ahora hasta finales de junio, vamos a tener una campaña importante con grandes descuentos en productos de fibra especialmente, no solamente cobre, pero en productos de fibra y los bandes de fibra, es decir, cobre más fibra, etc. En algunos casos hasta el 30%, en otros menos. Ha habido una inflación importante en los últimos años en cobre, casi del 20-25% han subido los valores, el coste de estos productos. Sin embargo, la fibra se está manteniendo y realmente es muy interesante el precio de los bandes de fibra respecto al cobre en este momento, ¿de acuerdo? A partir de junio esto va a cambiar, tenemos ya prácticamente asegurado un aumento en los precios de todos estos equipamientos y además no van a gozar de estos descuentos específicos, de promoción. Por lo tanto, podríamos tener hasta un aumento de costes del 15% en algunos casos, en algunos equipos de esto. Por lo tanto, os recomendamos que consultéis a Presimar para cualquier duda que tenéis al respecto. Muy bien, pues pasamos al tema de preguntas. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, y así podemos ir respondiendo. Muito bem. Agora sintam-se à vontade para colocar as perguntas no chat. Ainda assim, se quiserem esclarecer alguma dúvida, eu deixo aqui novamente os meus contactos e aproveito também para informar que esta apresentação irá depois ser enviada por e-mail para todos os inscritos. Agora vamos esperar aqui alguns momentos para ver se surge aqui alguma questão. Hay una pregunta de Anonymous que dice: boa tarde, ven a miña pregunta. Esa es de test. Exatamente. Esta foi de teste, António. Muito bem, António, creio que não há questões. Os meus contactos já estão aqui no chat. Nós vamos partilhar a apresentação. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Considero que foi uma apresentação muito, muito interessante, porque é um tema muito atual e que vamos continuar a ouvir nos próximos anos, dado o volume de dados que agora queremos transmitir. Hoje em dia queremos saber em tempo real o que é que está a acontecer numa máquina, quais é que são os tempos de produção, o número de peças que foram fabricadas. E para isso nós precisamos de uma rede de comunicação. E daí, para manter essa rede de comunicação em bom funcionamento, precisamos de equipamentos que nos ajudem a fazê-lo. E nada melhor do que os equipamentos da Fluke. Por isso, António, mais uma vez, muito obrigado. A todos os participantes, também quero agradecer a vossa por estarem cá e por isso, alguma dúvida que tenham, podem contactar. Obrigado.
Obrigado a todos. Cualquier tema, cualquier duda, aquí estamos. Adiós. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado.